que se venda artesanía y que se venda bien Claro, y que se venda caro. claro, con el ¿Verdad? precio correspondiente, Porque claro. si nosotros no nos damos valor, Julio, Sí, los de afuera no nos van a decir nada. totalmente. Porque a veces decimos, es artesanía indígena. Ese Es el error, llegó, sí. ¿verdad? Vos sabés que una vez me tocó, estando acá en Areguá, fui con mi señora. Yo tengo la costumbre de regalar solamente artesanía. Artesanía. Yo no regalo. Me invitan o yo les invito, no esperan lo de mí, cosas extranjeras. Y no es que es fobia. Claro, claro. Yo priorizo lo nuestro, ¿verdad? Totalmente, sí. Entonces fuimos y estaban los famosos cururuquí. Cururuquí, sí. Estaban todos de moda que traían la suerte. ¿Verdad? Sí. Ajá, por Anduina, le digo yo a la señora, señor, ¿cuánto es? 2.500. Y en ese momento se estaciona detrás mío una camioneta, hermano querido, Sí. que era un tipo, Una nave nave espacial. Nave espacial. Se baja el tipo Pililimbagua, oro, todo. Y se baja y dice, señora, le dice, ¿cuánto está esto? Y lo mismo que yo pedí, pues, ya 2.500. Y le sale él y le dice, Catalina, una feroz, una máquina de novela, le dice, ¿y si llevo una docena? Entonces no me aguanté, le digo, disculpame hermano, te hagan enojar conmigo. Mira lo que tenés acá, esta máquina. O sea, si a una docena quería que se le haga 2.000 guaraníes. Entonces yo le digo, hermano, ese amigo, mira, ¿qué te va a pagarle a 25.000? Vos tenés plata, le digo. Claro. Esto es obra de arte, le digo. Me salí porque tenía que ir a otro lado. Sí. Y recuerdo que di una vuelta. Sí. Y cuando volví, pasé otra vez despacio. Esa es la famosa avenida donde hay tanta gente. Y me volví a estacionar al costado. Y se acerca la señora. Sí. Y me dice, señor, le digo, pero señora, me dice, digo, sí, iba también me están de la chera de cimiento que era a mí, la cuana vaina. Me da así un recuerdito. Le dije, le digo, para amigo, o sea, 25.000 cada uno. ¿Cómo el paraguayo no le va a pagar? Digo, un pantalón que se llama algodón paraguayo y después te devuelven con una marca feroz. Así. Y vos pagas carísimo. ¿Y por qué acá no vas a pagar por una obra paraguaya?